Hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es otro simulador que nos ofrece Cloud Labs Agricultura. Hoy vamos a ver esta primera sesión para poder contextualizarlos antes de iniciar. Ay, perdón, espere un segundo, ya qué pena. Antes de iniciar nuestra capacitación del día de hoy, vamos a hacer una contextualización de lo que corresponde a Cloud Labs Agricultura Sesión 1. Entonces, como tal, ¿qué es Cloud Labs Agricultura? Esto es un entorno virtual donde se estudian y aplican conceptos relacionados con todo lo que tiene que ver invernaderos, control de riesgo, fertirrigación, semilleros, técnicas de cultivo, administración y gestión ambiental de cultivo, agrosistemas y terrenos agrícolas. Perdón, ya, este entorno virtual cuenta con la dotación de equipos, instrumentos y materiales que son necesarios para la tecnificación de cultivos, lo cual permite que todos los estudiantes tengan a su alcance lo necesario para poder realizar los procesos de agricultura. Esta área cuenta con más de 20 simulaciones para que todos los estudiantes no solamente tengan acceso a ellas, sino que también puedan aplicar todos los conocimientos que han adquirido durante su proceso de formación. El día de hoy también nos estará acompañando en esta presentación, qué pena. Permítanme un segundo, qué pena con ustedes. Natalia. Hoy nos va a estar acompañando precisamente Natalia García, quien, Tatiana. Tatiana, perdóname, te tengo como Natalia, qué pena, Tatiana. Tatiana es una ingeniera física de la Universidad Tecnológica de Pereira. Asimismo, cuenta con una sólida trayectoria de 3 años en el campo laboral. Ella ha liderado proyectos muy importantes como la construcción de plataformas virtuales de aprendizaje, al igual que páginas web interactivas, las cuales siempre han estado dirigidas a los estudiantes de nivel universidad. En este momento, es profesional de apoyo pedagógico en AZ Proyectos Educativos. También ha realizado la presentación de licitaciones públicas y privadas a nivel nacional por medio de SECOP2 y otros portales de licitaciones. Entonces, Natalia, bienvenida. Muchas gracias por este espacio que nos estás brindando para esta capacitación. Bienvenido también a todos los profesores que se están conectando en este momento. Tienes la palabra, Tatiana. Qué pena es que te cambié el nombre. Tranquila, pues de hecho hiciste la presentación de Natalia, pero digamos que tenemos una trayectoria muy similar. Yo Ok, también soy ingeniera listo. física, también egresada de la Universidad Tecnológica de Pereira, y mi trayectoria también ha sido, digamos, dirigida en proyectos educativos desde que me gradué ya hace 3 años larguitos. Entonces, sí, es muy similar la trayectoria que hemos tenido Natalia y yo. Ok, Tatiana, bueno, tienes la palabra y muchísimas gracias nuevamente por estar acompañándonos el día de hoy. Dale, muchas gracias a ustedes. Bueno, mucho gusto. Nuevamente mi nombre es Tatiana. No sé si ya hayan docentes que de pronto hayan escuchado de Cloud Labs anteriormente, pero digamos que vamos a asumir que no, para darle contexto a todos. La idea de hoy es principalmente presentarles el producto, que ustedes sepan de qué se trata, los beneficios que tienen, cómo tienen acceso a este recurso, ¿cierto? Todas estas características que tenemos en Cloud Labs para que ustedes puedan hacer uso de ella. Y además vamos a explorar un simulador más con el enfoque de que ustedes conozcan cada parte de lo que es el entorno virtual de aprendizaje, que es Cloud Labs. Ese es como el itinerario para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpirme en algún momento si lo desean, porque pues yo voy a estar compartiendo pantalla y si ustedes de pronto escriben al chat, no me voy a dar cuenta, entonces sin ningún problema pueden prender su micrófono, hacer sus preguntas en el momento que lo deseen. Si no, igualmente van a haber espacios para responder preguntas si las tienen. También pedirles como mucha participación, ¿cierto?
hacer como este rato muy ameno, porque pues digamos que a veces hablar en la pantalla es un poco, como que puede ser un poco incómodo, ¿cierto? Cuando no participamos. Entonces la idea sí es que participemos, que tengamos un rato chévere y que ustedes puedan aprender mucho para que luego puedan usar este recurso en sus clases. Entonces, no siendo más, voy a iniciar, voy a apagar mi cámara para que de pronto no haya alguna interferencia y la prenderé pues al final cuando nos vayamos a despedir. Voy a compartir entonces pantalla. Voy a iniciar mirando qué es Cloud Labs. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, ¿cómo es una educación divertida y entretenida? Ese es como el objetivo principal de Cloud Labs, ya que nosotros contamos con un entorno gamificado. Ya iremos viendo qué es esto. Entonces, Cloud Labs Virtual STEM es una plataforma virtual de aprendizaje que le permite a los estudiantes usar y aplicar contenidos digitales, simulaciones y aprender en contextos reales. Brinda soluciones innovadoras para los diferentes niveles educativos. ¿Qué quiere decir esto? Que Cloud Labs es un ecosistema, podemos llamarlo, de herramientas pedagógicas para reforzar diferentes conceptos de diversas áreas del conocimiento. Como lo explicaba ahora Maritza, por ejemplo, en agricultura tenemos todas esas temáticas que ella les mostró, que también las veremos ahorita. Pero eso es como el objetivo, reforzar esos diversos conceptos de diversas áreas del conocimiento. ¿Y de qué se compone ese ecosistema? Bueno, principalmente de los simuladores, ¿cierto? Que son como el protagonista de este ecosistema, los cuales, como nos dicen acá, nos buscan que aprendamos bajo contextos reales. Ese es como el principal objetivo de estos simuladores. Pero también tenemos otras herramientas, como lo son las unidades de aprendizaje, las guías de laboratorio, otro tipo de herramientas que son complementarias a los simuladores y que también iremos viendo a detalle en esta sesión. Acá nos dicen que con el uso de Cloud Labs se fomenta el aprendizaje activo a través de entornos de simulación gamificados. Esta palabra es muy importante. ¿Qué es la gamificación? Bueno, la gamificación podemos decir que es el uso de mecánicas de juego en entornos educativos. Entonces, buscamos que los estudiantes puedan aprender mediante un entorno gamificado que se asemeje a videojuegos. Por eso tenemos número de intentos, por eso tenemos retroalimentación todo el tiempo en las simulaciones, para que el aprendizaje sea como más entretenido, ¿cierto? Que de pronto se salga un poco del contexto del aula de clase, que puede ser un poco más monótono, sino que sea un poco más didáctico, ¿cierto? Y tenemos impacto en instituciones educativas, en docentes y en estudiantes. Aquí es importante resaltar las competencias que se desarrollan con Cloud Labs. Como sabemos, o por si no lo saben, el STEM es una metodología que incluye la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Esto pues desde las siglas en inglés de Science, Technology, Engineering, Mathematics, ¿cierto? Pero también reforzamos las competencias científicas. ¿Por qué decimos que reforzamos las competencias científicas? Porque en los simuladores vamos a tener ciertas competencias como son medir, observar, cuantificar variables, comprender e interpretarlas, concluir, ¿cierto? Pero también tenemos competencias transversales, porque siempre tenemos que estar pendientes de las situaciones, tener comprensión lectora, pensamiento matemático y crítico, toma de decisiones, resolución de problemas. Por ejemplo, en el simulador que veremos hoy, nos dan un cultivo, entonces yo con base en ese cultivo debo tomar ciertas decisiones. Ahí vemos lo que es todas estas competencias transversales. A eso como que va enfocado el Virtual STEM. Ahora presentamos más a fondo nuestro ecosistema. ¿Qué tiene este ecosistema de aprendizaje? Tiene lo que hablábamos, los entornos de simulación gamificados, en donde tiene algunas simulaciones para secundaria y superior. Agricultura pues está en superior, ¿cierto? Y estas corresponden a 22 áreas. También tenemos impactado primaria con 3 áreas, que son sociales, naturales y matemática.
y cada uno con determinada cantidad de simulaciones y de unidades de aprendizaje. Aquí en la unidad de aprendizaje que la vemos al lado derecho, la resaltamos porque es un recurso muy útil para ustedes a la hora de, puede ser tanto de resolver la simulación como ser un complemento a sus aulas de clase, porque está toda la parte teórica que el estudiante debe saber para poder resolver la simulación. Entonces, si estamos viendo determinado tema, podemos apoyarnos a la unidad de aprendizaje para dictar este concepto, ¿cierto? En estas unidades de aprendizaje, además, vamos a encontrar actividades de aprendizaje con objetivos específicos y son relacionadas a las prácticas de laboratorio. Entonces, estas actividades también son otro recurso que ustedes tienen disponible como complemento a sus aulas de clase. Estas actividades normalmente son un taller, nuevamente basado en retos, para que el estudiante solucione y siempre esté retroalimentando ese concepto que estamos viendo en clase. Y además tenemos otros componentes que conforman nuestro ecosistema, que son las guías para el docente y el estudiante, que las veremos también más adelante. Tienen cierta diferencia y es que la del estudiante es solamente una guía de cómo puede resolver la simulación, pero la del docente está totalmente resuelto. También es una guía porque la mayoría de simulaciones, por no decir que todas, tienen como la característica de que son aleatorias. Entonces vamos a trabajar el mismo concepto, el mismo reto o problema, pero es posible que tengamos diferentes resultados o diferentes números para trabajar. Eso también lo veremos en el simulador, pero la resuelve totalmente con un ejemplo de base, ¿cierto? También tenemos videotutoriales, webinars de formación, comunidad de docentes y esta parte de creación de grupos de rutas de aprendizaje que lo que busca es unir varias áreas del conocimiento para resolver un problema más grande. En las características de Cloud Labs tenemos que es intuitiva y fácil de usar. Esto principalmente pues porque tenemos un paso a paso, ¿cierto? Tanto en la guía de estudiante como docente, como en el laboratorio o en la simulación, vamos a encontrar un paso a paso de cómo resolver la simulación. Entonces, desde allí ya podemos abordar la simulación de una manera muy intuitiva y fácil. Pero también tenemos características como son las zonas activas. Estas zonas activas son zonas con las que el usuario puede interactuar. Entonces, por ejemplo, va a alumbrar en amarillo. Esto me indica que este es un elemento con el que puedo interactuar en ese momento. Eso también lo vamos a ver. Creo que hay un micrófono prendido o tenemos alguna pregunta. Bueno, creo que ya. Entonces, esto también lo hace muy intuitivo y como muy amigable con el usuario. Esta también es una de las características que hace que sea gamificado. Es una plataforma multilingüe, está en español, inglés y portugués, tanto las simulaciones como las unidades de aprendizaje. Es aprendizaje basado en retos, como lo mencionábamos ahora. Entonces, allí siempre vamos a encontrar un rol activo. El estudiante va a ser ingeniero químico, va a ser biólogo, va a ser agricultor. Bueno, dependiendo del contexto en el que estemos y del reto que se le plantee, va a tener un rol activo. Además, va a tener un reto que debe resolver y un concepto que se va a estudiar, ¿cierto? Esas serían como las tres principales características de ese aprendizaje basado en retos. Los reportes se generan de manera automática. Cuando terminamos la simulación, vamos a poder descargar en nuestros computadores un reporte automático y allí vamos a tener la calificación que obtuvo el estudiante, cuánto se demoró, la fecha, la situación que estaba resolviendo, como todo el resumen de lo que se realizó durante la simulación. Eso también lo vamos a generar al final de la sesión para que lo podamos estudiar. Y tenemos una alineación curricular por objetivos de aprendizaje. Esta también la tiene Uniminuto, la tenemos en un Excel que se les compartirá junto con las guías de aprendizaje docente y lo que busca es que ustedes puedan filtrar la información. Digamos que en agricultura
puede ser mucho más fácil filtrar la información, pero por ejemplo en áreas como matemáticas o física, que son tantos temas, a veces puede ser tedioso encontrar un simulador que sea útil para el concepto que yo estoy viendo en clase. Entonces, esta matriz o alineación curricular lo que me va a permitir es filtrar esa información, ver exactamente qué concepto estoy viendo yo y poder acudir a un simulador en específico. Esta la tenemos, yo creo que en otra diapositiva la podemos ver mejor, pero básicamente ese es el objetivo de la alineación curricular, que podamos alinear, como su nombre lo indica, las simulaciones con nuestro currículo. Y tenemos un gestor de aula que en este momento pues no está disponible para Uniminuto, pero es la proyección, ¿cierto? Que busca cómo automatizar los procesos. Por ejemplo, en este momento los reportes son automáticos, pero el estudiante debe enviárselos al docente. El gestor de aula lo que hace es que todos los reportes que se generan en una sesión lleguen automáticamente a ese gestor de aula que lo tendría el docente. Ese es como el objetivo de esa gestión del aula. En el alcance del proyecto de Uniminuto tenemos acceso a más de 300 simulaciones, entre ellas pues las de agro que mencionaba ahorita Maritza. Tenemos 9 áreas de enfoque que son física, química, biología, matemáticas, administración, autómatas programables, microcontroladores, robótica y agricultura, que es por la que estamos acá, ¿cierto? Está disponible para 9.000 estudiantes y docentes y la alineación curricular que les mencionaba ahora. Entonces, esta es la alineación curricular, que es una matriz de correlación compuesta por los siguientes componentes. Vamos a encontrar la asignatura. Entonces, por ejemplo, esta es específicamente para el programa de Ingeniería Agroindustrial. Entonces, vamos a encontrar la materia o asignatura, los créditos, el área de Cloud Labs, porque puede ser diferente. Por ejemplo, aquí estamos viendo, no sé, la materia es matemáticas básica, pero en Cloud Labs se llama matemáticas 1, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces puede ser un poco diferente, pero es como para que podamos ir a buscar exactamente la información dentro de la plataforma de Cloud Labs. También nos va a mostrar la unidad de aprendizaje. En este caso, por ejemplo, nos muestran un ejemplo que el área de Cloud Labs es física y la unidad de aprendizaje es termodinámica. Puede ser que aquí la materia también sea termodinámica, ¿cierto? Esa sería como la pequeña diferencia entre materia, que estaría asignada a la asignatura de la universidad, y el área de Cloud Labs. Y la unidad de aprendizaje es como el concepto que estoy estudiando o la temática que me interesa. Asimismo, vamos a encontrar las actividades que les mencionaba ahora. Cada unidad de aprendizaje tiene diversas actividades que están asociadas a uno o más simuladores. Por ejemplo, esta actividad en específico está asociada solamente a un simulador. Entonces, allí podemos ir filtrando mucho más la información. Yo ya no voy a ir a física y buscar en todos esos simuladores de física qué me sirve, sino que ya sé que tengo esta ruta, que es física, termodinámica y la actividad 1. Es una ruta mucho más sencilla de encontrar y que yo puedo filtrar con estos resultados de aprendizaje. Como yo ya sé qué estoy estudiando y cuáles resultados de aprendizaje pretendo obtener, con esos resultados de aprendizaje puedo filtrar la información y ver si es útil este simulador o no. Ese es como el objetivo de esta alineación curricular. Este es el acceso a las simulaciones, ya se los voy a compartir por el chat. No sé si me deje copiar acá. Y esta es el QR para las guías de aprendizaje. También voy a ver si los puedo copiar al chat para que ustedes lo tengan ahí presente. Ya vamos a hacer el acceso para que ustedes puedan verlo cómo se realiza. Ahí sí me cargo. Bueno. Listo, ya. Ahí ya quedó el enlace, ya lo enviaste. Y voy a ver si aquí puedo compartirles esta imagen para que tengan las guías de laboratorio. Esto porque cuando ingresamos a la plataforma nos va a aparecer la guía de estudiante, pero es útil que ustedes tengan esta guía de laboratorio docente
para que puedan guiarse de una mejor manera a la hora de resolver el simulador antes de llevarlo a clase, ¿cierto? Porque yo tengo que tener un conocimiento de cómo se resuelve, pues, para poder guiar a mis estudiantes. Y estas guías de laboratorio son el elemento como más útil para que ustedes ahorren tiempo y puedan resolver esa simulación mucho más rápido. Aquí tenemos la parte de trabajo autónomo. No sé si Maritza la va a mencionar ya. Ay, perdóname. Ya ahorita más adelante te doy el espacio, ¿bueno? Listo, vale. Entonces al final, Listo, gracias. miraremos de qué se trata este trabajo autónomo de los listones, que pues Maritza nos guiará en el proceso. Entonces ahorita vamos a pasar un poco como a la práctica. Y nos va, bueno, primero recalcar que es muy importante que pongan el / Uniminuto, ¿cierto? Para que puedan tener acceso a su comunidad. Porque yo puedo tener acceso a mycloudlabs.us, pero vamos a ingresar a la plataforma, digamos, principal de Cloud Labs, a la cual ustedes no tienen acceso. Por eso se les creó el enlace directo de Uniminuto para que ustedes puedan ingresar con su correo institucional. Entonces no se les puede olvidar esta parte, porque pasa mucho que nos dicen, ay, mira que no me funciona, y es porque están en la plataforma, digamos, principal de Cloud Labs. Entonces siempre importante poner / Uniminuto. Y acá le damos simplemente clic en este botón que dice Uniminuto, el cual nos va a redirigir para ingresar nuestro correo institucional. Yo tengo asignado este correo y ustedes pondrían exactamente el correo institucional y la misma contraseña. O sea, el ingreso es igual como si estuvieran accediendo a sus correos institucionales, tanto para docentes como para estudiantes. Miremos a ver qué pasa. Bueno, me está pidiendo que cambie la contraseña. Yo creo que es porque varias personas tenemos el mismo acceso. Voy a intentarlo otra vez. Si no, yo lo hago desde la plataforma principal, pero realmente es lo mismo. Sí, yo creo que va a tocar. Acá, lo que les contaba, simplemente pondría su correo institucional y su contraseña. Yo acabo de ingresar a la plataforma principal de Cloud Labs, pero lo que vamos a encontrar es exactamente lo mismo. Vamos a encontrar la cuenta, la escuela, los laboratorios y el gestor de aula. Vamos a encontrar los simuladores en laboratorios. Aquí lo que yo tengo diferente es que tengo acceso a todas las áreas de Cloud Labs, ¿cierto? Ustedes van a tener un poco más reducido este entorno, pero es la misma, digamos, la misma dinámica. Vamos a tener las áreas que tenemos asignadas en Uniminuto, que está biología, está agricultura, autómatas programables, matemáticas, física, robótica también la tienen, química. Esto lo van a encontrar exactamente igual, pero con las áreas pues asociadas. En este momento la de interés es agricultura, ¿cierto? Y acá vamos a encontrar las diferentes temáticas que podemos estudiar dentro de agricultura. Entonces vamos a poder encontrar estructuras y cubiertas de invernaderos, semilleros y técnicas de cultivo, agrosistemas, control de riego y fertilización en invernaderos, administración y gestión de cultivos, terrenos agrícolas, que es un poco lo que nos mencionaba Maritza al principio, ¿cierto? Aquí vamos viendo como la forma de todo eso que ya hemos hablado, las diferentes temáticas asociadas a agricultura. Entonces, esta sería como el área de Cloud Labs y esta la temática, ¿cierto? Que la veíamos en la matriz curricular, el área y la unidad de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos temas está asociado a una unidad de aprendizaje. El simulador que veremos hoy está en la unidad de aprendizaje de terrenos agrícolas, pero veamos que terrenos agrícolas no tiene solamente un laboratorio, tiene labranza, operación de herramientas agrícolas, labores de mantenimiento en propagación, adapte y crecimiento de cultivos, trazado, establecimiento y labores de manejo, trillaje, y bueno, aquí están las opciones en inglés. Pero entonces veamos que para este tema en particular tenemos asociados 5 simuladores. Ahora, ¿cuál me es útil, cierto? Ahí es donde nosotros iríamos a mirar en los resultados de aprendizaje cuál es útil dependiendo del concepto que estemos viendo en clase. El día de hoy vamos a resolver este simulador que es trazado, establecimiento y labores de manejo.
Y siempre que ingresamos a un laboratorio, vamos a tener esta descripción, la cual también me va a ser útil para saber si me puede servir dentro de lo que estamos viendo en clase, ¿cierto? Porque ya de entrada ya me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Entonces ya podemos saber, bueno, si me puede ser útil para lo que estamos viendo, para reforzar este concepto. Entonces voy y exploro, ¿cierto? Siempre es bueno como filtrar la información para poder llegar a lo que nos es útil a nosotros. Le damos a abrir y esperamos que cargue. Para cargar, realmente depende como de la conexión a internet. Hay laboratorios, por ejemplo, los de robótica, que son en 3D, que son más pesados, seguramente se demoran un poquito más, pero no debería pues como tardar mucho este proceso. Ahí simplemente escogimos el idioma, escogí español y acá no hay que poner nada. Aquí guarda los datos por defecto, simplemente le debemos dar a ingresar. Y lo primero que vamos a encontrar es mi problema o reto. No sé si algún profe se quiere animar a leer este reto que tenemos para resolver el día de hoy. Para leer, ¿cierto? Sí. Ok, trazado, aullado y establecimiento de un cultivo de maíz. Los dueños de una finca dedicada al cultivo de maíz desean efectuar el trazado, el aullado y la siembra de esta semilla. Por ello, te han contratado como agrónomo para que establezcas el cultivo en el terreno. Debes llevar a cabo esta labor guiado por los principios de conservación de los suelos, por lo cual debes establecer barreras vivas. Muchas gracias. Entonces veamos que lo que les mencionaba ahora se ve reflejado en este problema o reto, ¿cierto? Nos dicen que como agrónomos, o sea, nos está dando un rol, debemos establecer el cultivo en el terreno, ¿cierto? Ese es como el objetivo. Y podemos ver que vamos a estudiar también principios de conservación de suelos, basado en este reto que nos acaba de leer la profe. Entonces ya cuando le damos cerrar, nos vamos a encontrar con este entorno que pues obviamente va a variar dependiendo de la simulación, no todos van a ser igual. Lo que vamos a tener igual siempre son estos botones de aquí al lado izquierdo que los iremos explorando a medida que avancemos en la simulación y esta parte de arriba que contiene el nombre del estudiante, este lo guarda con base en el correo, el tiempo que me demoro resolviendo la simulación que va corriendo, este no tiene ningún impacto en la calificación, es más para darle como un control a los profesores de lo que se demora el estudiante resolviendo la simulación. Esto principalmente ayuda mucho como para ver la honestidad de los estudiantes, porque muchas veces se equivocan muchas veces, se demoraron, no sé, una hora, descargaron el informe, lo mandaron, no lo mandaron, sino que vuelven y hacen la simulación. Entonces se demoró, no sé, 10 minutos. Es como sospechoso, ¿cierto? Entonces también es como para darle un poquito de control al docente de qué es lo que ha hecho el estudiante durante la simulación. Y este número de intentos sí afecta la calificación y aumenta cada vez que nos equivocamos. Ahorita podemos ver un ejemplo para ver cómo aumenta, pero eso es también como una característica principal a la hora de nosotros poder calificar, ¿cierto? Y veamos que hay una zona que está alumbrando, lo que yo les mencionaba ahora, las zonas activas. En este caso, mi zona activa es este elemento y cuando lo cojo me indica algunas zonas hacia las cuales lo podría arrastrar, ¿cierto? A esto nos referimos de pronto con la parte de intuitivo, es intuitivo porque yo ya sé que cojo este elemento y lo llevo a una de estas zonas, pero es muy importante que el estudiante siempre sepa qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Porque si yo no tengo ni idea de qué se trata este laboratorio, pues yo pongo acá y ahora qué, ¿cierto? Yo no sé qué es lo que debo hacer. Por eso es importante, uno, saber de qué estamos hablando y dos, la guía de aprendizaje. La guía se puede encontrar aquí en la parte de arriba. A mí en este momento me va a aparecer la guía docente porque yo estoy en la plataforma de Cloud Labs, pero siempre a ustedes les va a aparecer la guía de estudiantes. Aquí nos va a dar un procedimiento con imágenes, ¿cierto? Nos señala cada elemento, cómo podemos interactuar con él, qué es lo que debemos hacer con cada elemento con imágenes.
Y hasta acá es la guía de estudiantes. Digamos que no nos soluciona el problema, solamente nos da una base de cómo se puede solucionar o un paso a paso. En la del docente, que es a partir de acá, que es la que ustedes van a encontrar en el QR que yo les envié, sí nos muestra un paso a paso, nos dice para el correcto desarrollo de la práctica debes medir la distancia, nos muestra cómo se hace, nos dan la fórmula que debemos usar, nos reemplazan en la fórmula que debemos usar. Este sí es como el paso a paso ya resuelto de un ejemplo en particular. Porque, por ejemplo, estos números no van a ser igual para todos los estudiantes. Si yo en este momento empiezo a realizar la práctica, es muy probable que estos números sean diferentes. Entonces, solamente también es como una guía, pero ya resuelta. Iremos como comparando para que veamos de qué les hablo. Y en esta parte vamos a encontrar lo que hablábamos de las unidades de aprendizaje. Veamos que acá tenemos diferentes actividades. Por solo una unidad de aprendizaje tenemos 4 actividades de aprendizaje. Tenemos una relacionada a labranza y maquinaria, criterios para el uso de herramientas, mantenimiento, propagación y adapte, trazados y arreglos. En este caso, ¿cuál actividad creen que podría servirme a mí? Si mi simulador es de trazado, aullado y establecimiento de un cultivo de maíz, ¿cuál actividad de estas 4 podría servirme a mí? La última. Muy bien, trazados y arreglos, ¿cierto? Bueno, yo no puedo escuchar porque estoy compartiendo pantalla completa, pero todo tiene un voz en off, ¿cierto? Nos van a locutar todo lo que tenemos en esta unidad de aprendizaje. Y el objetivo es poder solucionar esta actividad, que es la que yo les hablaba al principio. Es otro problema basado en retos, pero es como tipo taller. Pues digamos que no es obligatorio que lo usen, pero es bueno que ustedes sepan todas las herramientas que tienen como complemento a sus clases, ¿cierto? Si estamos viendo este tema en particular, podemos hacer uso de este tipo de material que puede ser útil para talleres, para quizzes, como para variar un poco en el aula de clase y tener en cuenta que siempre es basado en reto. Tú eres un agrónomo experto que ha sido contratado para las labores de mantenimiento, preparación. Entonces veamos que siempre busca cómo llevar a un entorno real, ¿cierto? Todos estos retos. Y además vamos a encontrar toda la parte teórica. Si vamos avanzando en la unidad de aprendizaje, nos hablan de trazado y establecimiento de siembra, nos dicen que se especificarán diferentes aspectos del trazado, nos dan un poco de concepto. Entonces ahí podemos ir avanzando y por eso les decía que puede ser un complemento a sus clases, porque si estamos viendo determinado tema, yo puedo ir aquí a la unidad de aprendizaje y basarme en él o complementarme con él o como tema de estudio para los estudiantes también podría ser. Ya es como el uso que ustedes le quieran dar, ¿cierto? Nos dicen qué pasa cuando la pendiente es inferior al 5%, hasta el 50%, bueno, como toda esta parte teórica. Es lo que vamos a encontrar en la unidad de aprendizaje, que es este botoncito del libro en la parte superior. Y el primer botón pues, nos devuelve a la simulación como tal. Y este último botón lo que tiene es un procedimiento más resumido, podríamos decirlo así, que el de la guía de aprendizaje. Veamos que el de la guía que les mostré ahora tenía imágenes, era de pronto un poco más detallado, pero este es un poco más resumido, pero también es como la base, ¿cierto? Para que el estudiante pueda saber qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, aquí me dice determinar el porcentaje de inclinación de la pendiente. Para esto, toma el agronivel y ubícalo sobre alguna de las 5 posiciones en las que debes tomar la medida. Ah, bueno, ahorita sí tiene más sentido para que cojo este elemento que es el agronivel y para que lo pongo en esta zona que me alumbra. Pues acá en el procedimiento me dice que es para determinar el porcentaje de inclinación de la pendiente. Entonces ahí sí va teniendo como más sentido todo lo que yo voy haciendo. Todo es como un complemento, ¿cierto? Nada, digamos, funciona por sí solo. Ese procedimiento también lo podemos encontrar en el botón de información. El botón de información va a tener nuevamente la situación por si no la leímos bien, por si no sé qué es lo que hay que hacer.
bueno, si debo releerla en cualquier caso, por ejemplo, en matemáticas, si no anoté los datos que me dieron, por ejemplo, siempre voy a encontrar la simulación en el botón de información. Vamos a encontrar nuevamente el procedimiento. Este realmente es igual a este que encontramos acá. Ya depende pues de cómo lo queramos realizar. Y vamos a encontrar ecuaciones cuando son necesarias. Este botón pues siempre es como muy recurrente, sobre todo en las simulaciones de matemáticas, que por si hay ecuaciones, pero en este caso de agricultura también, ¿cierto? Que es la ecuación del porcentaje dependiente de inclinación del terreno. Y aquí nos dicen que h sub n es la altura medida en un punto del terreno y n es el número de puntos donde se realizó la medida. Entonces es para yo poder reemplazar y saber cómo hallo la pendiente de inclinación del terreno, el porcentaje de pendiente. Esto también nos muestra que en los simuladores vamos a encontrar como todas las herramientas para poder resolverlo, ¿cierto? También por eso hablamos de que es intuitivo y fácil de usar, porque en el mismo simulador vamos a encontrar todas las herramientas para yo poder como terminar el simulador con éxito. Bueno, ya teniendo como ese contexto, vamos a empezar entonces a solucionar mi simulación, siguiendo los pasos que tenemos acá. Aquí ya hicimos el primer paso, que tomamos el agronivel y lo ubicamos en una de las zonas. Ahorita nos dice, una vez posiciones el agronivel en uno de los 5 puntos, nivela el instrumento de tal forma que la plomada o contrapeso quede alineado con la franja del color rojo. Y luego medimos la altura entre el suelo y la pata suspendida del agronivel. Y con esa distancia vamos a determinar el porcentaje de inclinación del terreno utilizando la ecuación en el ítem de ecuaciones, que fue la que acabamos de ver, ¿cierto? Y vamos a realizar ese proceso de medida con cada uno de los cinco puntos del terreno para determinar el valor promedio de inclinación del terreno. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Tenemos, digamos, devolvámonos, tenemos el agronivel, llevamos a la primera zona y lo que debemos hacer es alinearlo y llevarlo hasta la línea roja. Eso es lo que me decía la instrucción. Cuando llegamos a la línea roja, veamos que aquí aparece la medida automáticamente. No es que tengamos que poner el metro para medir, sino que aquí ya nos dan una medida. En este caso es 75.02, pero si la abren 30 estudiantes, a 30 estudiantes les va a salir diferente esta medida. Veámoslo en la guía de docentes. Veamos que acá la primera medida fue 49.46. Entonces, desde ahí vemos lo de la aleatoriedad que les mencionaba. No para todos los estudiantes o cada que yo ingrese al simulador pueda tener los mismos valores. Siempre van a ser diferentes. Esto para que los estudiantes tengan autonomía a la hora de resolver sus simulaciones. Entonces, vamos a ir apuntando estos valores. Acá en el lado izquierdo tenemos otro botoncito que es el de cuaderno de notas. Allí podemos encontrar unas preguntas complementarias. Estas preguntas, como su nombre lo indica, pues complementan el conocimiento, pero peso en la calificación. Yo hago mucho énfasis siempre en estas preguntas porque pasa mucho que los estudiantes no exploran toda la simulación y las dejan sin responder, pero puede ser un factor, puede ser valioso para ustedes a la hora de ustedes poner como en criterio su calificación. Digamos que el simulador me arrojó que sacó 4 de 5, ¿cierto? Pero yo vi que respondió muy bien estas preguntas, que se esforzó bastante, entonces yo puedo subirle un poquito la nota. No tengo que tomar exactamente esa nota que me dio el simulador, sino que yo lo puedo complementar con otro tipo de cosas. Y en ningún momento el simulador le va a decir, oye, ve al cuaderno de notas y responde todas estas preguntas. Entonces pasa mucho que a los estudiantes, digamos que no las responden. Es bueno que ustedes siempre hagan énfasis en esas preguntas para que los estudiantes, digamos que sigan complementando este conocimiento que estamos adquiriendo. Pero además podemos añadir páginas. Entonces esta página ya es una página en blanco. Yo la puedo usar con múltiples propósitos. Puede ser que el estudiante haga un resumen, que ponga las conclusiones, que ponga el procedimiento de cómo lo resolvió o qué entendió de la simulación. Bueno, ya como que a criterio del docente puede hacer uso de este recurso. En este caso, por ejemplo, podemos poner todos los puntos, cuánto me midieron. Punto 1, me había medido
75.02. Y así ustedes podrían ver con qué, perdón, con qué valores trabajó el estudiante. Como para todos es diferente, aquí podrían tener de pronto un control de hecho. Vamos a poner los 5. Y esto se va a ver reflejado en el laboratorio, lo veremos al final. Entonces el punto 1 me midió 75.02. Me devuelvo dándole clic en otra parte de la pantalla y como me decía el procedimiento, repito el proceso con otra zona. Entonces alineamos con la línea roja y ponemos mi siguiente valor, 75.94. Seguimos con la tercera zona. Y alineamos. 76.97. Si me equivoco, me corrigen. 76.97. Seguimos en la cuarta zona. 75.11. Pongamos centímetros. Y la última zona que me queda faltando me mide 76.17. Ahorita, como ya medí todos los puntos que hay disponibles, lo que debo hacer es hallar el porcentaje dependiente de inclinación, que como lo hacemos, pues nos decía el procedimiento que debemos ir al ítem de ecuaciones y reemplazar. Entonces acá nos decían que HN es la altura medida, entonces para cada punto que medimos, ¿cierto? Punto 1, punto 2, hasta punto 5. Nos dice que N es el número de puntos donde se realizó la medida. En nuestro caso sería 5 puntos, ¿cierto? Y acá la fórmula está multiplicada por 100 y está, digamos, convertida a metros, es lo que hace la fórmula. Podemos decir que los 100 se cancelan y simplemente hacemos la sumatoria sobre 2 por n, donde n es 5. Entonces lo vamos a realizar en la calculadora. Aquí vemos nuevamente que tenemos todos los elementos para resolver la simulación. Dentro de la simulación tenemos un botón de calculadora y aquí podemos hacer todos los cálculos que necesitemos. Por eso, digamos que es muy chévere esta herramienta porque no vamos a necesitar ningún otro elemento para resolver mi simulación. Entonces acá simplemente vamos a hacer primero la sumatoria, 75.05, vamos pasando los números, 75. Yo puedo utilizar los números del teclado de mi computador o los de aquí de pantalla, ¿cierto? Pero pues es mucho más práctico los del teclado del computador. 75.05 más 75.94 más 76.97 más, perdón, 76.97 más 75.11 más mi último valor es 76.17. Le damos igual y esta sumatoria la debo dividir entre 2n, ¿cierto? Que en este caso sería 10 porque mi n era 5. 5 por 2, 10, dividimos y nos da 37.98%, podríamos redondear. Este valor, ¿dónde debemos registrarlo? Pues acá aparece el botón de registro de datos, que es el segundo que tenemos de arriba hacia abajo. En el registro de datos vamos a tener la opción de poder registrar todos los datos que acabamos de hallar. Aquí pueden ver una diferencia y es que hay uno blanco y los otros son grises. Esto no pasa en todos los laboratorios, yo diría que la mayoría tienen la opción de ingresar los valores como es este que es blanco, ¿cierto?
pero cuando son grises es porque se van a ir poniendo por defecto cuando yo vaya avanzando en la simulación. Entonces, cuando yo halle las curvas de nivel y haga uso de ellas, se va a registrar automáticamente en la simulación. Yo no tengo que ir al registro de datos a registrarlo. Entonces, se va a poner automáticamente. Pero aquí lo debo hacer de manera manual. Por eso está la opción de poder escribir en ese ítem específicamente. Entonces, ahí ponemos el resultado que nos dio 37.98%, para que no se nos vaya a olvidar. Ahora, veamos qué sigue. Ya hicimos la inclinación promedio del terreno, que era la primera parte de la simulación, ¿cierto? Determinar el nivel dependiente del terreno. Ahora, el siguiente paso es hacer limpieza del terreno y de las barreras vivas. Para ello, nos dice que cuando determinemos el porcentaje de inclinación, vamos a limpiarlo. Para iniciar esta labor, debemos presionar el botón con forma de machete. Y continuamos con la determinación del número de curvas de nivel que debes implementar en el terreno. Ten en cuenta que el porcentaje de inclinación es el tipo de cultivo a establecer y la información otorgada está en el botón de curvas de nivel. Y que al seleccionar las curvas, vamos a iniciar con la demarcación por medio de las estacas. Tomamos una estaca y la posicionamos en el punto de inicio del terreno. Luego, con la ayuda del agronivel, ubicamos las estacas horizontales y verticales del terreno para la demarcación. Y por último, para este ítem, vamos a instalar las barreras vivas del terreno presionando el botón con forma de planta y determinando qué tipo de barrera viva usar, tanto para la parte alta como para la parte baja del terreno. Debemos tener en cuenta que la elección afectará la estabilidad del terreno. Entonces ahí ya debemos tener ciertos conocimientos de todo esto que nos están hablando, ¿cierto? No podemos como llegar a improvisar. Eso ya lo tuvimos que haber visto en clase o tuvimos que haber estudiado la unidad de aprendizaje. Entonces, lo primero que me dicen es que vayamos al botón de machete. Ese botón está por acá, arriba, ¿cierto? Tiene una forma de machete. Y me dice, o me pregunta, que si deseo realizar la limpieza del terreno. ¿Por qué me pregunta esto? Porque me dice que cuando lo haga, ya no podré realizar las mediciones de nivel. O sea, si yo no he realizado las mediciones que acabamos de hacer, pues no debería continuar con este paso porque ya no lo voy a poder hacer después. Pero como ya lo hicimos, le vamos a dar a aceptar. En el caso hipotético de que nosotros no hayamos medido y le demos de todos modos aceptar, tenemos otra alternativa que es reiniciar la simulación. Nosotros podemos reiniciar la simulación con este botón de basura o de papelera de reciclaje que llamamos. Cuando le damos allí, me dice, ¿desea reiniciar la práctica de laboratorio? Pues no le voy a dar a aceptar porque perderíamos como este proceso que hemos hecho, pero, por ejemplo, en el caso que les acabé de plantear, sería útil. Yo no me di nada, pero aún así le di al machete y le di a aceptar, y luego necesito esos datos. No, pues realmente sí debo reiniciar la práctica para poder hacer la medición. Lo que hace la reinición, el reiniciar la práctica es volver la práctica a su estado inicial. Desde cero vamos a empezar y no nos va a tomar números de intentos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, reiniciar la práctica no afecta la calificación. Simplemente es como, no lo entendí muy bien al principio, pero ya lo entendí, lo voy a volver a intentar y no pasa nada. Entonces, bueno, vamos a continuar porque nosotros ya hicimos la medida, vamos a aceptar y la limpieza se realiza de manera automática. Y veamos que ahorita el botón disponible no es el del machete, sino el de las cercas. Aquí del de las curvas de nivel. Y nos pregunta o nos dice que ingresemos el número de curvas de nivel que estarán en el cultivo. Las indicaciones nos decían que esa curva de nivel nosotros la podíamos mirar en este botoncito. Y esa curva de nivel está entonces relacionada con el porcentaje de inclinación del terreno. Entonces, como podemos decir que el maíz, nosotros hablábamos de maíz acá en la situación inicial, que tenemos un cultivo de maíz, es importante tener como en cuenta esto para poder tomar las decisiones que vamos a tomar. Entonces ahí deberíamos escoger granos básicos y hortalizas o cultivos permanentes. ¿En qué categoría podemos decir que está el cultivo de maíz?
Bueno, podemos decir que el maíz está en la categoría de granos básicos. Granos. Granos, sí señora. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a relacionarlo con el porcentaje de inclinación, que era 37.98. Miramos cuál es el más próximo. ¿Cuál dirían ustedes que sería? Venga, 35. 35 o 40. Igual veamos que realmente la curva de nivel es 17. igual, ¿cierto? Entonces decimos que acá vamos a ingresar 17. Aquí igual nos decían que debemos tener en cuenta el tipo de cultivo y el porcentaje de inclinación del terreno para determinar el número de curvas. Vean que nos daban como ese tipcito para nosotros poder escoger la cantidad de curvas de nivel. Y le damos a aceptar. Ahorita nos dice a continuación, establece los trazos de las líneas madres para el cultivo por medio del agronivel, que era el siguiente paso que nos decían en el procedimiento. Y aquí en el registro de datos, veamos que ya se pasó automáticamente el 17. Eso es como que cuando nosotros tenemos que poner cierto dato en alguna parte del simulador, él lo pone automáticamente en el registro de datos para nosotros no tener que hacer como doble trabajo, ¿cierto? Como ya lo ingresamos antes del siguiente paso, él lo genera como automáticamente dentro del registro de datos, va guardando toda esa información. Y lo que seguía era entonces de marcar las líneas. Veamos que igual esto también es muy intuitivo, nos va mostrando dónde debemos poner los elementos y cómo trazarlos. Digamos que lo hacemos como la primera y ya para que sea como dinámico, ¿cierto? Para que el estudiante vea cómo se podría hacer en la vida real, pero no lo vamos a hacer para todo el terreno. Ya luego el simulador lo hace de manera automática. Y ahorita veamos que ya me está alumbrando el siguiente botoncito, ya los otros no están disponibles. Entonces le damos acá y me dice que seleccione el tipo de barreras vivas a implementar en el cultivo, tanto en la parte alta del cultivo como en la parte baja. Esa era la última parte como el procedimiento. Ahí ustedes, ¿qué elegirían? Bueno, vamos a escoger la primera opción. Y le damos a aceptar. Entonces nos dice que es adecuada para el terreno y podemos continuar con el mullido de suelo para el cultivo, que es lo último que nos presentan acá, el último botón disponible. Y nos dice que seleccionemos el tipo de arreglo que se implementará en el cultivo, ¿cierto? Aquí podemos decir que el maíz no requiere como tanta distancia entre una planta y la otra, y entonces por eso podemos implementar un arreglo en cuadro para la distribución del cultivo. Le damos a aceptar. Y acá nuevamente nos muestra que debemos coger la pala y nos hace como la simulación del trazado. Y nos dice que debemos esperar 8 días para poder realizar el proceso de siembra, pero que mientras tanto nos dirijamos a la bodega y preparemos los elementos necesarios para la siembra. Le damos a aceptar y vean que ahorita me está alumbrando la bodega. Me lo dice tanto como la retroalimentación o el siguiente paso del laboratorio como la zona activa que me está alumbrando en este momento, que es la bodega. Si vamos al procedimiento, ya hicimos toda la parte de determinar el nivel dependiente del terreno y también hicimos la limpieza del terreno y barreras vivas. Ahora vamos a hacer la parte de establecimiento del cultivo. Para ello nos dice que, bueno, esta es como la parte en la que íbamos, que va a estar expuesto durante 8 días, ¿cierto? Es lo que nos acabó de decir el simulador. Pero nos dice que ahorita debemos dirigirnos a la bodega para preparar los insumos necesarios para el proceso de siembra. Y para ello nos dice que debemos mover el plástico a la balanza y arrastrar el tarro hacia la mesa y tomar la cantidad necesaria del producto, del mismo modo proceder con el tarro B. Entonces, si vamos a la bodega, podemos ver más fácil de qué es lo que nos están hablando, ¿cierto?
nos alumbran 3 elementos, pero nos dicen que primero debemos mover el vaso plástico hacia la mesa, ¿cierto? A pesar de que hay 3 alumbrándome, el procedimiento es específico diciéndome cuál coger primero. Nos dice que debemos tener en cuenta el peso inicial del vaso, ¿cierto? Y también nos dice que debemos arrastrar el tarro hacia la mesa y tomar la cantidad necesaria. Esa cantidad necesaria nos la da también el procedimiento. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ten en cuenta que la masa de al pesar los insumos por la planta, a ver, me perdí, perdón. Y bueno, debemos proceder exactamente con el tarro B. Vamos a entonces hacer el paso a paso. Lo destapamos y aquí nos agrega 10 gramos, pero en el botón de información sí nos decía la cantidad exacta que debemos agregar. Si veamos acá, bueno, esa parte no sé por qué está diferente, pero aquí nos dice que debemos mover el plástico, que ya lo hicimos, y arrastrar el microrisas, que es el tarro A, hacia la mesa, también lo hicimos, y toma la cantidad necesaria del producto, 10 gramos. O sea, es muy importante leer y estar seguros de lo que estamos haciendo, porque si no lo vamos a hacer mal. Si yo agrego la cantidad que yo quiero, o bueno, no sé, entonces solamente voy a agregar una cucharadita, pues seguramente el proceso me va a salir mal, ¿cierto? Pero veamos que aquí nos especifican exactamente cuánto debo tomar del microrisas, que es el tarro A, y del mismo modo nos dicen cuánto debo agregar del tarro B, que es el compostaje. Nos dice que 10 gramos del tarro A y 50 gramos del tarro B. Entonces vamos a proceder con base en eso. Aquí ya agregué 5 gramos del vaso A y aquí ya habría agregado 10 gramos, que era lo que me pedía. Cerramos y devolvemos el elemento a su posición inicial. Seguimos con el tarro B, que nos decían que era el compostaje y que debemos agregar de él 50 gramos. Entonces va de 10 en 10. Vamos a ir contando para que no se nos pierda la cuenta. Ya llevamos 10 gramos, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Igual eso también lo podríamos hacer pues como con la resta, ¿cierto? Cuando dejamos el ingrediente de A o la cantidad de A, estábamos en 15 gramos, entonces pues debo llegar a 65 para completar los 50 gramos necesarios, ¿cierto? Y aquí ya me da la opción de aplicar al terreno, que sería pues como el siguiente paso que nos dan acá. Vamos a aplicarlo entonces. Aquí me indican cómo hacerlo. Veamos que primero me alumbró la pala y ahora me alumbran pues las semillas como tal. Y aquí ya nos dan la retroalimentación de que ya hemos aplicado los insumos al terreno y debemos esperar 8 días para ver la germinación de la planta. Y aquí van contando los días. Digamos que es chévere también esa parte de pesar como el elemento, ¿cierto? Podría ser que el elemento ya viniera con las cantidades necesarias, pero es bueno que los estudiantes exploren un poco cómo es en realidad en un laboratorio, ¿cierto? Que uno tiene que hacer las mediciones, tiene que pesar, tiene que como con paciencia hacer todo. Aquí se automatizan muchos procesos, pero también se busca que el estudiante interactúe lo más parecido a lo que lo haría en la realidad, ¿cierto? Nos dicen que el cultivo ha germinado y ya vamos a pasar a la aplicación del fertilizante. Ahorita debemos dirigirnos a la bodega y aplicar el fertilizante 10-30-10, pesando la cantidad requerida por planta. Allí nuevamente yo no puedo adivinar qué cantidad es. Entonces yo voy a mi botón de información, miro mi procedimiento y bajo en donde nos dicen, aquí nos dicen que apliquemos los insumos, que debemos realizar un pequeño mullido, que fue lo que hicimos como
con la pala, y de hecho nos dice como lo hicimos anteriormente, porque ya lo habíamos hecho antes, nos dice que depositemos los insumos y las 2 semillas de maíz. Esperamos 8 días, que fue lo que acabamos de hacer, y vimos cómo germinaron las plantas. Ahorita, pasados esos 8 días, aplicamos el fertilizante sobre la planta. Nos dice, dirijámonos a la bodega, ya estamos allí, y pesemos una cantidad por planta de 4 gramos de fertilizante. En este caso es el tarro C. Y vamos a aplicarla sobre el cultivo. Después esperamos 15 días para realizar la labor de raleo sobre el cultivo. Medimos cuidadosamente la cantidad de fertilizante por planta para evitar cantidades excesivas que puedan intoxicar el cultivo. Entonces, siempre es muy importante leer, esto yo lo reitero mucho, pues porque a veces los estudiantes no leen, ¿cierto? Eso pasa demasiado. Y para estas cantidades, por ejemplo, es muy importante porque si no, el simulador nos va a arrojar errores o nos va a decir que hicimos mal el procedimiento. El vaso pesaba 5 gramos y necesitamos 4 gramos de fertilizante. Entonces, los 9 gramos ya están bien. Tapamos y aplicamos al terreno. Esperamos los 15 días que nos especifican allí para continuar con el procedimiento. Y vamos a proceder con el raleo. Cuando termina este proceso, nos va a indicar, el arreglo seleccionado para el cultivo no permitió la siembra de una cantidad adecuada de plantas en el terreno. El cultivo puede ocasionar erosión en el suelo. Puedes continuar con el registro de datos o reiniciar la práctica del laboratorio. Bueno, entonces veamos que allí hubo un error. Yo seleccioné mal el arreglo para el cultivo, ¿cierto? Veamos que aquí lo que pasó, me aumentó el número de intentos. ¿Por qué? Porque me equivoqué, ¿cierto? Y en el registro de datos, veamos que ya se pasaron automáticamente los datos que yo había ingresado, pero si yo le doy verificar, me va a decir que el arreglo no era cuadrado, ¿cierto? Que ahí fue donde yo me equivoqué específicamente, ¿cierto? Siempre me retroalimenta cuál fue mi error. Y además me aumenta el número de intentos porque cuenta como si fuera otro error. No lo vamos a hacer otra vez por temas de tiempo, pero ahí, ¿qué tendría que hacer yo? Reiniciar la práctica del laboratorio y volverlo a hacer todo desde cero, porque él me lleva a la condición inicial de la simulación. No me lleva como hasta un punto intermedio, sino que debemos hacerlo todo desde cero. Digamos que ya tendríamos como el conocimiento de cómo hacerlo, entonces podríamos hacerlo más rápido, pero pues en este momento no lo vamos a hacer. Vamos a ver qué pasa cuando digamos, generamos el reporte con esas características que nosotros hallamos. Es importante como recalcar que cuando nosotros corregimos, la nota no baja tanto. O sea, si este número de intentos es 5, pero yo corregí cada una de las cosas en las que yo me equivoqué, la nota realmente no baja tanto. Es como muy condescendiente, digámoslo así, con este tema de nosotros corregir nuestros errores. Pero si yo no corrijo, sí va a bajar demasiado la nota, lo vamos a poder ver ahorita en el reporte de laboratorio. Entonces siempre es bueno que les recomienden a sus estudiantes que no importa cuántas veces se equivoquen, sino que siempre corrijan en lo que se equivocaron, que finalmente el simulador les va a dar específicamente en qué se equivocaron, ¿cierto? Para que puedan corregir ese valor en específico y no todos los valores. Allí digamos que podría ser una ventaja de los valores que se ingresan manualmente, porque yo podría, si me hubiera equivocado en la inclinación promedio, pues simplemente borro y corrijo el valor. Pero como es un valor por defecto, sí debo ir como al punto específico de la simulación para poder corregir ese error. Digamos que son como pequeñas diferencias que podríamos encontrar en este tipo de registro de datos. Bueno, entonces antes de generar el reporte, perdón, de la simulación, vamos a ir al cuaderno de notas y mirar las preguntas a ver si las respondemos rápidamente. ¿Quién me dice cuál es la importancia de trazar las curvas de nivel? Nadie.
Bueno, podemos decir que permite, no sé, distribuir correctamente los cultivos en terrenos, como por poner algo rápido, pero esto podríamos ir a verlo en la unidad de aprendizaje y ponerlo de pronto más detalladamente. ¿Por qué son importantes las barreras vivas y de qué depende su establecimiento? Pues digamos que son importantes porque son líneas que dividen de división. Dividen y protegen, porque rompen el viento, retienen plagas, tienen muchas condicionantes. Que dividen y protegen el cultivo, ¿cierto? ¿Y de qué depende su establecimiento? El tipo de cultivo, de la zona geográfica y muchas condicionantes. Muy bien, y su establecimiento depende del tipo de cultivo, de la geografía, etcétera, ¿cierto? ¿Por qué se recomienda aplicar cal y fertilizantes en distintos momentos del cultivo? Por los requerimientos nutricionales de la etapa de crecimiento de la planta. Muchas gracias. Y también, pues, de las condicionantes del suelo, ¿no? De la planta y las condicionales del suelo. Y la última nos dice por qué se realizó la labor de roleo sobre el cultivo de maíz. De raleo, perdón. Podemos decir que viene la competencia entre plantas. La competencia entre plantas. Esto lo podemos ver en el reporte, para que veamos bien cómo se generaría un reporte correctamente. Le damos en el registro de datos nuevamente porque allí vamos a generar el reporte en este botón de la parte inferior. Nuevamente nos va a preguntar si deseamos generar el reporte aún cuando la información del registro no es correcta. Si nosotros lo hubiéramos hecho bien, nos habría dicho felicitaciones, el registro de datos fue correcto, ahora procede a generar el reporte. Pero como no es el caso, nos dice que si aún así queremos generar el reporte. Esto, pues por lo que les comentaba, de que nos va a bajar la nota. Pero le vamos a decir aceptar. O sea, siempre vamos a tener esa potestad de poder decidir si quiero o no generar el reporte con esos datos buenos o malos que hayamos. Y por último, lo que nos aparece en la simulación es unas preguntas conceptuales. Esas preguntas conceptuales son de opción múltiple, por lo que estas sí generan peso en la calificación. Si yo me equivoco en esas preguntas conceptuales, pues me va a bajar la calificación. En cambio, si las hago muy bien, pues me va a aumentar la calificación. Y siempre es con base en un enunciado. En este caso, nos dicen que en los lotes 1 y 2 se han realizado procesos de trazado y establecimiento de cultivos de un mismo tipo con diferentes características. Y se requiere determinar la siguiente información. Entonces, veamos que nos dan estos dos cultivos y con base en ellos debemos responder. ¿Cuál de los dos lotes tiene un menor porcentaje de inclinación? ¿Ustedes qué dicen? Menor porcentaje de inclinación, ¿el cultivo 1 o el cultivo 2? Lote 1 o lote 2, perdón. ¿Cuál podría ser? Yo diría que por la medición, el lote 2, ¿cierto? Nos preguntan, ¿cuál de los dos lotes tiene una mayor densidad de siembra? ¿Cuál de los dos? A ver, ¿quién apuesta? ¿Lote 1 o lote 2? Mayor densidad de siembra. Bueno, vamos a escoger el lote 1. Y por último, ¿cuál de los dos lotes tiene más curvas de nivel? Pues como las
curvas de nivel están relacionadas con el porcentaje de inclinación, digamos que podríamos hacer una relación, creo que es inversa, ¿cierto? Entonces podemos decir que es lote 1. Vamos a darle terminar y vamos a ver nuestra calificación. Nos dice que sacamos 80 de 100, pero realmente no nos fue tan mal, ¿cierto? Porque en todo el procedimiento solamente nos equivocamos en una parte particular. Y ahora se va a descargar el reporte de laboratorio, que como les comentaba al inicio, es un PDF. Se me descarga automáticamente. Lo encuentro aquí en descargas y le doy a abrir. Ahora sí, ¿qué vamos a encontrar en este registro o en este reporte de laboratorio? Pues inicialmente vamos a ver el nombre del simulador para que ustedes tengan como conocimiento de qué fue lo que se hizo, porque a veces pasa que ponemos a hacer 2 o 3, entonces pues para poder saber de qué simulador estamos hablando. El usuario, aquí aparecería el nombre del estudiante según su correo institucional, aquí pues aparecería un minuto, la situación que estamos viendo, el curso, la unidad de aprendizaje, la fecha. Esto también podría ser útil si queremos ser como muy estrictos con la fecha de solución del simulador. Si lo puse, no sé, para resolver hoy y el estudiante lo hizo en la madrugada, pues no, aquí le va a aparecer que lo hizo el día siguiente, por ejemplo. El tiempo de sesión, nuevamente aquí es mucho para que ustedes hagan como un seguimiento de si el estudiante está haciendo esto o no, porque por ejemplo, ese simulador es un poquito extenso, entonces si se demoró 10 minutos, pues podría ser como sospechoso. El número de intentos, también para que veamos qué tanto le está costando al estudiante hacer este tipo de procedimientos o resolver los problemas, y la calificación, que es 80 de 100 en este caso. Si hubiéramos corregido y vuelto a hacer todo nuevamente, seguramente nos habría parecido como 97 de 100, por decir algo. Porque, como les contaba, este número de intentos influye, pero influye más que nosotros corrijamos los errores. Les va a aparecer a ustedes qué puso el estudiante en el registro de datos, todos los valores que escogimos, y veamos también que nos aparece la X. Nuevamente, si yo hubiera corregido, aquí aparecería sin X. Esto también es muy importante para que ustedes vean de pronto en qué están fallando el estudiante, qué conceptos no les está quedando muy claros o qué debemos reforzar o retroalimentar en las aulas de clase, ¿cierto? Por eso es como chévere que nosotros tengamos este tipo de control y ver realmente qué es lo que está entendiendo o no el estudiante. Nos muestra cómo fue la configuración del cultivo, la tabla de inclinación que teníamos nosotros disponible, y además nos aparecen las preguntas conceptuales. Nos muestra tanto el enunciado que nosotros leímos como las respuestas. Aquí nuevamente nos aparecen las respuestas del estudiante, que fueron las mías, aquí me equivoqué en una, y las respuestas esperadas. Ahí nuevamente es para nosotros hacer comparación, porque si solamente tengo como las respuestas del estudiante, puede que pase desapercibido, mientras que si tenemos como la comparación, nuevamente puedo ver qué no le está quedando muy claro al estudiante, seguir retroalimentando ese conocimiento y poder fortalecer como todas esas competencias. Y finalmente, veamos que nos aparecen las preguntas complementarias, que fueron las últimas que respondimos antes de generar el reporte de laboratorio. Y la hoja 5, que no estaba como por defecto en el simulador, sino que nosotros la agregamos con cada uno de los puntos. Y allí ustedes pueden ver con base en cuáles puntos fue que el estudiante trabajó. Nuevamente, para tener como control de todo ello, porque digamos que si el estudiante se copió, obviamente esto le hubiera salido todo fatal, porque los datos con los que trabajaron no fueron los mismos, entonces desde el inicio se hubiera equivocado, y de ahí en adelante, pues todo habría salido mal. Pero es bueno tener como este tipo de control para ver los estudiantes con qué datos están trabajando, o nuevamente, si ustedes quieren poner conclusiones o el procedimiento, ya lo que ustedes consideren en esas hojas, todo les va a salir en esta última parte del reporte de laboratorio. E igualmente, si no respondemos nada, igual va a salir esta hoja, pero solamente con las preguntas. Y ahí también nos daríamos cuenta si el estudiante respondió o no esas preguntas. Gracias, Muchas profe. gracias a ustedes por la asistencia, por la participación, por la atención. Muchísimas gracias. Listo, Tatiana. Profesor Rafael, muchísimas gracias también por habernos acompañado en esta sesión. No, a ustedes. Vale, feliz tarde, muchísimas Lo mismo, que gracias. estén muy bien. Gracias, hasta luego.